acabo de presentar la semana pasada aquí en YouTube el Portable Tour, el primer sencillo del nuevo disco de Deep Purple, y acabo, y hoy, mañana en Patreon y dentro de 1 o 2 semanas aquí en YouTube voy a tener As Numbers of You, acaba de salir el nuevo video, Pictures of You, imágenes de ti, y es no infinitamente, es mucho mejor que Portable Tour, y suena tan bien. Y yo veía a una chica que decía, a una de las personas que me gusta mucho oír analizando cuestiones vocales, me gusta ver, yo como quise ser cantante, pero no me dio la garganta, ni el tiempo, ni la dedicación, pero una de ellas estaba impresionada porque Ian Pace es el baterista, y el otro Ian Gillan, tiene 78 años. Y decía, pero ¿qué te pasa? Tiene casi 90 Tom Jones. Acaba de cantar en las celebraciones del desembarco en Normandía, y Tom Jones sigue cantando como Dios, como todos quisimos cantar alguna vez. Y le decía yo, y tienes a Willie Nelson, que tiene 94 años, y a Paul McCartney tiene 80, y Ringo Starr tiene 83, está de gira con su All Star Band, David Gilmour, Chrissie Hynde. Les decía yo, no te dejes engañar, ser viejo ya no es lo que era. Y precisamente porque alguien nada más le dice, perdón, que estaba yo viendo en el canal, viendo desde YouTube la memoria. Dice que John Anderson, con casi 80, trae una nueva canción. Sí, entonces, pues vamos a eso ahora. Vamos, ya que estamos en ello. El nombre no me gusta, pero el que se lo puso es responsabilidad de él, ¿no? Básicamente es una sensación que yo tengo y que está perfectamente expresada en esta camiseta. Es raro tener la misma edad que la gente mayor. Pues sí. ¿Por qué? Porque para mí la gente mayor siempre ha sido muy distinta a lo que soy yo hoy. Soy un hombre mayor. Pero no me siento mayor, no actúo como persona mayor, no tengo los achaques que tenía mi abuela a mi edad. No tengo la actitud que pues, muchas personas tienen, y en España se nota más porque en España, claro, no hubo este empuje ni científico, ni de salud, ni de revivificación de la adolescencia que hubo en el resto del mundo. Y entonces la gente de mi edad es muy mayor en España en general, no todos, pero en general la gente se comporta como mucho más mayor que yo, actúa como mucho más mayor que yo, y los jóvenes tienen esta idea de, bueno, si eres mayor te deben gustar los boleros. ¿Por qué si soy más joven que Paul McCartney? O sea, es que no te das cuenta que Angus Young, que estaba yo viendo el solo de guitarra que hizo en el concierto del día 5 con Let There Be Rock, que son 20 minutos de un solo de guitarra apoteósico. Si es más joven que yo, Angus Young, 2 meses. Es del 30 de enero del 55, yo soy del 2 de febrero del 55, ni siquiera los 2 meses completos. Y sigue siendo, y hace lo que quiere con el público, y es enormemente atlético y tacata. No, la gente, es que te deben gustar los boleros. No, sí, me gustan los boleros, pero no son mi música es el rock. Y en realidad, mi época, la época de mi adolescencia es la época del punk. Y todavía me pillo un poco del grunge, ¿sí? ¿Por qué? Porque los rockeros de los años 60-70 pues, nacieron una década antes que yo, en la década de 1940. Bueno, todo esto me lleva a esta palabra rara
Y antes de que me hagan ustedes un lío, sexalescencia, que yo digo igual es eternescencia, pero no tiene nada que ver con sexo, sino con la idea de que las personas sexagenarias, era una forma de llamar a los viejos, ya es sexagenario, ya tiene más de 60 años, ya, cancelado, olvidado, a un rincón, venga, es que tengo una opinión, ya no opino, usted ya es viejito, cállese. Bueno, a la mayoría de ustedes les importa un pito esto, aparentemente, porque la mayoría de ustedes son mucho más jóvenes que yo, esto lo sé. No está tanta gente mucho más joven que yo quisiera que estuviera, gente adolescente o gente de 20 y tantos, es un sector más pequeño, pero quienes me siguen tienen entre 30 y 45, para decirlo rápido. Es la mayor parte de los seguidores de este glorioso canal. Bien, así que ustedes les tienen sin cuidado, salvo por una cosa, en pocos años van a estar donde estoy yo. Entonces, pues igual les conviene escucharlo. Hay un doctor que se llama, y ahora no lo encuentro, Manuel Pozo Zumárraga, especialista en política pública y seguridad social de Ecuador, inventó esta palabrita, sexalescencia, que identifica un grupo de adultos de 60 o más años, y puede ser hasta los 94 de Willie Nelson si usted quiere, 90 y tantos también murió Leonard Cohen, ¿no? 92 por ahí. Describe a hombres y mujeres que manejan las nuevas tecnologías. Pues que yo manejo las nuevas tecnologías desde que era pequeñito, porque yo afortunadamente entré en el mundo de la informática antes de que hubiera ordenadores o computadoras personales. Yo estaba ya trabajando con ordenadores o computadoras dedicados al espectáculo cuando tenía 21 años. La mayoría de la gente de mi generación evidentemente no pasó por ahí. Bien. Que manejan las nuevas tecnologías, son modernos, progresistas, con ganas de disfrutar la vida, aprender, que es importantísimo. Eso lo digo a mi hijo, yo aprendo todos los días. Colaborar con la sociedad, viajar, vamos a Londres ahora, conocer gente nueva, ser dueños de su destino, renunciando a la ubicación como personas de la tercera edad. Y con la mantita y, a ver, si la salud no te dio, pero depende también cómo usaste la maquinaria. Y afortunadamente, con esta idea de que primero desarrollé alergia al alcohol a los 30 y tantos años y luego nunca me gustaron las drogas, pues también he cuidado la máquina más que algunos de mis queridos compañeros. Es una generación que ha echado fuera del idioma la palabra sexagenario porque sencillamente no tiene entre sus planes actuales la posibilidad de envejecer. Yo de momento no quiero. Se trata de una verdadera novedad demográfica parecida a la aparición en su momento, y esto es lo que me pareció más interesante, de la adolescencia, que también fue una franja social nueva que surgió a mediados del siglo XX. Y este es un elemento sociológico que siempre he querido yo que se tenga en consideración. No había adolescentes en el pasado. Tú eras niño, llegabas más o menos a la madurez sexual, o a los 16, 18 años tenías tu rito de paso y eras adulto. No había cultura juvenil, no había moda juvenil, no había un universo, un mundo, una forma de ser que diferenciara a los niños, que los diferenciara de los niños y de los adultos. Tú eras adolescente, tú eras niño hasta que pasabas a ser adulto. La idea de una cultura juvenil, yo no creo que comience a mediados del siglo XX, sino a principios del siglo XX con el jazz. Por eso el jazz es perseguido, por ejemplo, en la Alemania nazi, ¿no? El jazz representa un tipo de música que por un lado era la música de los negros, y en algunos países esto era muy mal visto, con Estados Unidos y en Alemania. En Estados Unidos les gustaba la música, pero no les gustaba quién la tocaba. Entonces pasaban cosas tan maravillosas como que tú podías, si eras negro, tú podías tocar en un club, pero una vez que terminabas de tocar no podías bajarte al bar y pedir una copa, porque no se les sirve a los negros, se les tiene allí en el escenario cantando jazzecitos y funky no existía, cantando sobre todo jazzecitos, ¿no? Pero los jóvenes se empiezan a apropiar del jazz en los años 30, 40, y luego viene el rock y aparece la cultura adolescente. La idea de que hay una etapa de la vida en la que no eres niño, porque no eres niño, pero no eres adulto, y siento mucho a los adolescentes decirles que creen que lo tienen todo controlado, y luego mirarán para atrás y dirán, ay, qué bobo era yo, pero qué bobo era. Pero bueno, todos pasamos por lo mismo.
Este nuevo grupo humano, dicen, hoy ronda los 60 o 70 años y había llevado una vida razonablemente satisfactoria. Sí. Son hombres y mujeres independientes que trabajan desde hace mucho tiempo, yo desde los 18, o sea, que llevo 51 años trabajando, y han logrado cambiar el significado tétrico que tanta literatura le dio durante décadas al concepto del trabajo. Y esto es cierto, yo hago lo que me gusta, encontré actividades que me gustaban, vivo de más o menos de lo que me gusta, pues no de lo que más me gusta porque no pude, pero vamos, mi trabajo no me repugna ni mucho menos, y tiene la ventaja de que aprendo todos los días, aprendo algo con las traducciones técnicas de las que me dedico a hacer. Ni sueña con jubilarse. A mí me preguntan, ¿no te vas a jubilar? Yo, ¿para qué? ¿De qué? Pues si lo que hago me gusta y me rinde. Disfrutan el ocio. La mujer sexadolescente pudo sobrevivir al deseo de poder que le dio el feminismo de los 60 y detenerse a reflexionar qué quería en realidad. Algunas se fueron a vivir solas, otras estudiaron carreras que siempre habían sido masculinas. Algunas estudiaron una carrera universitaria junto con la de sus hijos, otras eligieron tener hijos a temprana edad, fueron periodistas, atletas, crearon su propio yo. Y fueron mujeres, es un tipo de mujeres nacidas en los 50. Algunas cosas ya pueden darse por sabidas. No son personas detenidas en el tiempo. La gente de 60 o 70, hombres o mujeres, manejan la tecnología como si lo hubieran hecho toda la vida. Yo, como digo, lo he hecho toda la vida. Se escriben, se ven con los hijos que están lejos y hasta se olvidan del teléfono para contactar a sus amigos. Están satisfechos con su estado civil y si no lo están, pues tampoco andan buscando pareja. A veces no es necesario, ¿no? Buscar pareja estable. En fin, me pareció interesante ante la idea esta de que se inventó la adolescencia y que sí, la gente que hoy tenemos esta edad y que tenemos cierta actitud, pues no somos equiparables ni a los jóvenes. No eres viejo joven, es que soy muy joven, yo me siento muy jovencito, ya, pero tienes la edad que tienes. Pero al mismo tiempo no entramos en el estereotipo del señor mayor o de la señora mayor, de la persona mayor que teníamos antes. Entonces, y lo que más me gustó fue esto, que fui a buscar quién era el doctor Manuel Pozo Zumárraga. Entonces tiene su blog. No es él, es otra cosa. Es el que los 60 no los vuelve a cumplir y los 70 yo creo que tampoco. Entonces es un señor mayor. Él se tiñe todo el pelo. Yo antes me teñía todo el pelo, ahora solo me tiño el bigote. Se tiñe el pelo, está bien, ¿qué pasa? No pasa nada, se tiñe el pelo, ¿qué ocurre? ¿Qué tiene de malo? Y me divirtió mucho, entonces, pues bueno, el resumen, entre 60 y 70 años y más de 70 y 80 y 90, son independientes, saludables mental e intelectualmente, autónomos financiera y emocionalmente, están llenos de planes y metas por alcanzar, sí, tengo mucho que hacer todavía, destacan por su actividad física y social, yo física menos, tengo que volver al gimnasio, bajar un poco de esto. Tienen gran manejo de las nuevas tecnologías, están llenos tienen una actitud positiva ante la vida. Es una forma nueva de vivir una edad que no es ni vivir a través de los hijos, ni vivir encerrado, ni vivir en función de los nietos, que yo tengo 2 nietas que adoro, sino vivir en función de la vida que uno quiere tener. Entonces, bueno, pues los de ustedes que son todavía muy jovencitos, no importa, esto les va a pasar en un momento dado, así que apúntense a la sexadolescencia antes que a ninguna otra cosa que resulte más aburrida.